día de hoy tenés sed, come grasa. ¿De qué se trata? Primero tenemos que... Buenos días a todos los radioyentes que se acaban de sumar a la radio. Tenemos que entender que nosotros somos entre el 70 y el 80% de agua. Ustedes, en realidad, los seres humanos, son entre 70 y 80% de agua en su composición corporal. Ese 70-80% del agua no es el agua que bebemos. Es el agua que se forma en unas partículas chiquititas, microorganismos chiquititos que viven adentro de la célula de amiles, adentro de cada célula de amiles, que se llaman mitocondrias. El 95% del agua que nos compone se forma ahí. El 5% del agua es la que bebemos, que tiene obviamente una importancia, pero es la que bebemos solo el 5%. ¿Cómo se genera perfectamente bien, en cantidad y calidad, ese agua del 95%? Incorporando grasas de buena calidad, porque tienen una característica, esos macronutrientes que son las grasas, obviamente aclaro, de buena calidad, que aceleran el proceso de formación de agua de esa mitocondria. Porque a partir de ese agua la mitocondria termina formando energía, el famoso ATP, que aclaro que no es ni apta para todo público, ni asociación de tenis profesional para lo que esté mirando, sino es la sigla de una molécula de energía que se llama ATP. Esa es la energía, y nosotros somos seres vivos porque formamos energía, y lo ideal es que formemos una gran cantidad de energía con una gran calidad, y eso lo aportan en primera instancia las grasas y un combustible a partir de las grasas que se llaman cuerpos cetónicos. Está bueno porque vos dijiste grasas buenas. Yes. Y es de alguna manera la grasa algo que está mal visto o tiene una construcción que alguno piensa que no es positivo habitualmente. ¿Cuáles son las grasas buenas y cuáles son las malas? Ese es un error que está bueno que lo puntualice para que yo lo pueda desarrollar. Las grasas aportan al organismo combustible y estructura. Las proteínas, que es el otro macronutriente, en términos prácticos solo estructura. Y los hidratos de carbono, que sería el tercer macronutriente, solo combustible. Por eso, si dije que las grasas aportan estructura y combustible, los hidratos de carbono no serían imprescindibles, porque ya hay un macronutriente que aporta eso. Pero las grasas tienen que ser de buena calidad, me refiero a las grasas saturadas o poliinsaturadas de frutos, no de semillas. Traduzco: aceite de oliva, aceite de coco, aceite de palta, grasa de pella o de cerdo, y prácticamente eso. Lo ideal es que incorporemos siempre este tipo de grasas, que serán bienvenidas para formar estructura y generar energía. ¿Y cómo un ejemplo de cómo incorporarlas? Bueno, el aceite de oliva se puede usar para cocinar o condimentar, eso ya lo saben. El aceite de coco también, que el aceite de coco tiene una característica, que puede ser aceite de coco puro o dividirse en un montón de otros ácidos grasos que forman ese aceite, que se llaman aceites de cadena corta, MCT, que tiene una característica de darnos una energía enorme, y cuando se cocinan tienen un alto punto de humo, se banca muy bien el calor y no se desnaturalizan, o sea que se consumen y no nos dañan como otros aceites, sobre todo los de semilla, que son los que idealmente no deberíamos incorporar, ni crudos, ni por supuesto para cocinar. Estaba pensando con eso que decías del aceite. El de coco hay gente que lo come así como a las cucharadas, ¿no? ¿Se puede? Sí, el aceite de coco tiene magníficos beneficios por donde se te ocurra. Yo lo uso, por ejemplo, para hacerme buches, lo que se llama oil pulling. Me levanto, me hago buche con aceite de coco, estoy 10-15 minutos con eso, después lo escupimos al tacho porque si no tapa las cañerías, porque el aceite de coco tiene una particularidad que con el frío se solidifica. Por eso en invierno los que compran eso dicen, ¡ay! Se me solidificó, claro. Bueno, raspen. En verano siempre está líquido. Sí, además de eso se puede tragar, se pueden hacer café con aceite de coco o MCT para dar energía, que eso es una energía pura y directa, y para las heridas, para un montón de cosas. Para la piel yo me lo uso para después de bañarme, por la piel, inclusive por el pelo, es fantástico. Y respecto a eso, es ideal porque todo lo que puedo comer o se come es apto también para ponerse en la piel. Y además, Marce,
vos planteás el hecho de comer grasa para de alguna manera paliar algo que sería negativo, que es tener sed. Para que tengamos en cuenta cuál es, en este caso, la influencia negativa que puede tener justamente la sed, por qué es importante estar hidratado y por qué, en este caso, entendiendo que lo que ingerimos como bebida líquida es un porcentaje mínimo, como bien contaste vos, en ese sentido, cuán importante es justamente una dieta estructurada para poder evitar una situación de tener sed, sobre todo que quizás en personas que a veces tardan más tiempo en reconocer justamente ese estadio y es más perjudicial. Digo, tengo entendido, por ejemplo, las personas más grandes suelen tener justamente este problema, ¿no? Bueno, claramente eso está muy bien, porque nosotros nacemos con el 70-80% y cuando vamos creciendo ese porcentaje de agua baja hasta un 50%. O sea, seguramente terminamos nuestra vida muy deshidratados. Y la importancia que tiene estar hidratados adentro de la célula y por fuera, que serían los vasos sanguíneos, es que todas las funciones en el organismo son bajo agua, pero bajo ese agua que se llama metabólica. Ese agua que yo comenté de las mitocondrias no es H2O, es H2O3. Es un agua más espesa, se llama agua metabólica, donde se cumplen todas las funciones. Y para eso, no solo incorporar buena alimentación, considerando prioritariamente las grasas, y hay un dato con respecto a eso. Una molécula de grasa genera el doble de agua que una molécula de hidrato de carbono. Por eso los hidratos de carbono, yo de una manera ufana digo que deshidratan, no hidratan, cuando uno los compara con la grasa. Entonces, una alimentación equilibrada, considerando proteínas y grasas como protagonistas, y una exposición muy importante a la naturaleza, vuelvo a decir esto, y no a la artificialeza, que eso también nos deshidrata y mucho, van a tener esa experiencia de decir, cuando me conecte más con la naturaleza, necesito menos agua. Porque hay gente que toma, doctor, tomo 5 litros por día y tengo sed. Porque ese agua que incorpora no es la que le produce la sed o la saciedad, sino la intracelular, que acabo de decir cómo se genera. Está buenísimo. Y en ese sentido, sí, igual hay un estipulado de cuánta agua incorporar de H2O. Sí, eso que vos decís es verdad. Vieron que nadie se pone de acuerdo entre un litro y medio, 2 litros y medio, 3. El término medio, 2 litros más o menos, de acuerdo a la actividad que uno haga y a la temperatura que haya en el ambiente, 2 litros. Pero siempre digo que hay que mineralizarla. Mineralizarla es agregarle minerales, o sea, nutrir el agua potable que tomamos, ya sea de canilla, filtro, sparkling o mineral, porque tiene poquita cantidad de minerales y los minerales son micronutrientes esenciales para poder todo el tiempo estar desintoxicándonos. Me surgió una pregunta. Viste que dicen que no es lo mismo tomar agua fría que caliente. ¿Por qué? No, eso es por gusto. Algunos, sobre todo la línea oriental, siempre habla de agua tibia, de agua más caliente o agua natural. La verdad que es por gusto. Si vos estás bien desde el punto de vista digestivo, a piacere. Esas son cosas que no mueven tanto la aguja con respecto a esto, que está bien la pregunta, pero hay cosas más importantes. Es decir, te hidratás, en vez de ocuparte de qué temperatura, hidratate como sea. Y no cambia. Si vos tenés algún problema digestivo, quizás el agua fría actúa como anestésico parcialmente y te mejora esa situación. Pero lo que tenés que hacer es recurrir a alguien que te ayude para ver qué te pasa en ese estómago, ¿no? Bien. Y en ese mismo sentido, teniendo en cuenta de que acá tenemos mate y también botellita de agua, ¿hay diferencia? Sí, la hidratación es con agua, H2O, la hidratación es con agua. Todo lo demás tiene sustancias que diuréticas, aumentan la presión, irritan digestivamente. Obviamente las podemos tomar en su justa medida. De hecho, yo estoy tomando mate, no hay problema, pero no reemplaza, porque todo eso arrastra las sustancias de cada una de esas infusiones o tisanas que acabas de mencionar. Podemos estar deshidratados porque todas las funciones, absolutamente todas las funciones del organismo se producen bajo agua. Y eso lo incorporamos a través de los vasos o de lo que incorporemos, H2O mineralizada, como les dije, y generando una buena alimentación como protagonistas, grasas y proteínas, y exponiéndonos todo el tiempo que podamos a la naturaleza y no a la artificialeza. Naturaleza 100%, como siempre dice el señor Marcelo Suárez.